Vamos a empezar. Bien, vamos a iniciar con el siguiente tema. Les había comentado en la vez pasada, dimos una probadita de las características de algunas propiedades que están en función de aspectos atómicos, como por ejemplo la compactación atómica y la densidad. Y les comentaba que, bueno, la compactación viene a ser una idea, pero ya con más ya con números, de qué tan pegados están los átomos o qué tan separados, y eso cómo influye en las propiedades a nivel macro. Y les decía, pues ahí acuérdense inmediatamente del bochito, ¿no? Cómo hay que empujarlo a través de topes que están más juntos en un episodio y en otro están más separados, ¿sale? Y eso nos va a llevar a sacar conclusiones. Entonces la compactación nos dice o nos da un valor numérico de qué tan pegados están, ¿sale? Y la densidad, pues les comentaba, está relacionado con los aspectos físicos de los materiales, eh, qué tanto pesan, bueno, en algunos casos qué coloración pueden tener, etcétera, ¿no? Pero la densidad básicamente es un cuadrito de esto de hierro, cuánto te pesa, y un cuadrito igual, pero de aluminio, cuánto te pesa. Y pusimos ahí algunas fórmulas. Bueno, el caso es que si profundizamos en esos aspectos, sobre todo en la compactación, nos vamos a dar cuenta que si profundizamos, el comportamiento del material también tiene ciertas diferencias desde la perspectiva en la que midamos o en la que veamos un material. Por ejemplo, los cálculos de la compactación los hicimos, la fórmula es a nivel volumen, ¿sí? Sin embargo, si lo hacemos desde otra perspectiva, el resultado puede cambiar. Y esta proyección que tengo va en ese sentido para hacerles el ejemplo de cómo la compactación puede cambiar en un mismo cubo con diferente estructura, cómo puede cambiar su perspectiva, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una estructura cúbica simple, una de cuerpo centrado y una de caras centradas. Si tomamos este plano, vamos a llamarle plano a un bloquecito de átomos que forman a una estructura cristalina. Vemos ese plano y vemos este otro plano. En una estructura cristalina pueden haber muchos planos. Esos como son los más visibles y los más fáciles, vamos a tomarlos para explicarles lo que yo quiero que consideren. Observen cómo este plano, déjenme borrar las flechitas. Ese plano es diferente en las diferentes estructuras. Si ese plano lo vemos de frente, tenemos los átomos así. En este otro tenemos la estructura así y tenemos los átomos así, separados. Y en este otro tenemos ese mismo plano, lo tenemos separados también, pero aquí en el centro tenemos los átomos haciendo contacto con el átomo del centro. Entonces, si comparamos estos tres planos, es el mismo plano, pero es diferente estructura. Y vamos a darnos cuenta
que para empezar la densidad atómica o la cantidad de átomos que conforman esos planos es diferente, ¿sí? Por ejemplo, este y estos dos, aquí tenemos un átomo por estos cuatro. Y aquí tenemos dos átomos, ¿sí? Por los de las esquinas y el átomo que está en el centro. Aquí ya es en dos dimensiones, no es como en el del volumen, no se me vayan a confundir. ¿Okay? Es decir, aquí si partimos una naranja en cuatro partes, esta partecita pues va a ser quizá esta, ¿sí? Y el resto pues la acomodamos y formamos un cuadrado, ¿de acuerdo? O sea, donde quiero llegar es que aún siendo el mismo plano, en diferentes estructuras vamos a tener diferente comportamiento. Siguiendo el mismo concepto del bochito, ¿no? Aquí tenemos átomos, dos átomos y aquí tenemos nada más uno. Esperaría, a reserva de hacer los cálculos, que la compactación de este plano sea mayor que la compactación de este otro plano. Observen que aquí en este plano, aquí tengo este hueco, que es muy grande. Y en este otro plano, pues los huecos son un poquito más pequeños. ¿Sí? Entonces, ya con los cálculos del factor de empaquetamiento, ya le vamos a dar un número al factor de compactación. ¿Sale? Entonces aquí es donde toma importancia, donde toma importancia los planos en esta misma estructura. Vamos a ver la BCC. Ya vimos que este plano se dibuja ahí, se dibuja así. Ahora vamos a ver otro plano en esa misma estructura que puede ser este. De aquí, se traza aquí, pasamos por la diagonal y aquí. ¿Sale? ¿Cómo va a quedar ese bloque de planos, ese bloque de átomos que van a formar ese plano? Si lo pongo en amarillo, me va a meter ruido. Vamos a ponerle en negro. Oh, no cambió. El color de lápiz, usamos en negro. Ese plano que dibujé en amarillo ahora me va a quedar así, 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 así y así, pero con un átomo aquí en el centro. Ya disculpe. Se supone que es redondo. Pero vean, entonces, ahora, aunque es la misma estructura, en la misma estructura tenemos planos con diferente compactación. Y por ejemplo, en esta celda, en esta estructura BCC, si yo le aplico un esfuerzo en esta dirección que estoy señalando, la respuesta va a ser diferente. La respuesta de este plano y la respuesta de este otro plano. ¿Por qué va a ser diferente? Una, por la dirección, y la otra, por la cantidad de átomos que están contenidos en cada uno de esos planos, ¿sí? Y otra vez, volvemos a traer a nuestra mente el bochito. Más átomos, menos resistencia al deslizamiento. ¿De acuerdo? Entonces, si aplicamos un esfuerzo a una estructura BCC y consideramos estos dos planos, pues es de esperarse que esta celda unitaria o el material conformado con celdas de BCC va a desplazarse o va a deformarse más fácilmente en esta dirección, muchachos. Y aquí entra el otro concepto o el otro tema. Dirección, se va a desplazar en esa dirección, se va a deformar más en esa dirección.
De tal manera, bueno, ¿por qué se va a deformar más en esa dirección? Porque en esa dirección es en la que está el plano este que dibujé en color amarillo, ¿sí? Y se va a desplazar más en esa dirección porque tenemos mayor cantidad de átomos en ese plano, ¿sale? Entonces, así a nivel macro quizá tengamos una muestra que era así cilíndrica y le aplicamos una carga en cierta dirección, vamos a ver a nivel macro que es A, y exagerándole, aquí sí. Al aplicarle este esfuerzo, este cilindro a nivel macro se deformó formando un escalonamiento y resulta que ese escalonamiento obedece a que estos planos donde se está deformando, bueno, ahí no coincidió, estos planos son estos que dibujé en color amarillo, son los planos que tienen mayor densidad atómica, ¿de acuerdo? ¿Y por qué no se rompe así en esta otra dirección, para acá? Pues no se rompe porque hay planos donde los átomos están más separados y oponen más resistencia al deslizamiento en esa dirección. ¿Entiende? Por eso es que es importante definir planos y direcciones, y en esos planos y en esas direcciones definir los conceptos de compactación atómica y densidad atómica. ¿Sale? Entonces, aquí es donde quería ubicarlos sobre la importancia de conocer planos y direcciones. ¿Ok? Y entonces, pues ahora sí, vamos al tema directo de planos y direcciones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Ok. Profe, yo tengo nada más una duda. Por ejemplo, A el ver, plano que puse en adelante. diagonal, atravesando la estructura, o sea, te dijo que se movió en esa dirección, pero solo se Ajá. refiere a que tiene ese sentido, o sea, puede tener el sentido también a la izquierda o a la derecha, pero Ah, nada más que el movimiento es sobre ese plano, ¿verdad? preferencialmente sobre ese plano. Sí se va a deformar, como lo vieron ahí en el esquema que dibujé. Tenemos inicialmente este cilindro y lo dibujé así con escalonamientos. Realmente tiene deformación en esta dirección, pero se fijan también se va deformando acá. Es que los planos en esta otra dirección pues también se deforman, pero se deforman menos que en esta dirección porque en esta dirección tenemos más densidad atómica. ¿Sí? Ok. Bien, ahora sí vamos con el tema de planos y direcciones. Tanto planos como direcciones les vamos a dar nombres por medio de unos índices de Miller. Fíjense bien. Yo tengo la celda unitaria aquí y les digo, voy a aplicarle un esfuerzo en esta dirección. ¿Sale? Si yo no tuviera esta pantalla y todo fuera una llamada así, es más, una videollamada, ¿cómo pudiéramos describir la dirección de ese esfuerzo? Cada quien de nosotros tendríamos un recurso diferente para describir la dirección. Yo no sé, me imagino, por ejemplo, yo diría, imagínense un cubo y, y vamos a aplicarle un esfuerzo en la tapita de arriba, pero lo vamos a aplicar de arriba hacia abajo. Hay quienes pudieran decir, bueno, vamos a aplicar un esfuerzo recto, vertical, en sentido positivo, en sentido negativo, es decir, del sentido del sol hacia la tierra. O sea, por ejemplo, ¿no? Ya con términos diferentes.
A donde voy es que cada quien describiría esa dirección de una manera diferente. Y una tercera persona, dos personas lo describirían, y una tercera persona pues entraría en conflictos en relación a que pues a lo mejor le entiendo más a una persona que a otra. Y esto es como un reloj descompuesto. Si esta tercera persona trata de describirle a una cuarta persona el sentido de esa dirección, pues vamos a empezar a deliberar mucho en cuanto a lo que realmente, a la dirección que realmente tiene ese esfuerzo. ¿De acuerdo? Entonces, se busca la manera de homogeneizar, estandarizar, o darles nombre, establecer una nomenclatura de los planos y de las direcciones. Y eso se logra gracias al establecimiento de índices de Miller. Esos índices de Miller vienen a ser el equivalente a los ejes cartesianos en un cubo. Por ejemplo, aquí lo vemos. En un cubo definimos ejes cartesianos. ¿Por qué no le llamamos ejes cartesianos y por qué les llamamos índices de Miller? Bueno, para empezar, Miller, un científico, creo que fue suizo, es quien estableció o estandarizó esta nomenclatura y consiste básicamente toma como base los ejes coordenados. Sin embargo, establece ciertas características que deben de guardar los valores de esos índices, entre los cuales está que esos índices de Miller deben de ser números enteros, no deben de ser números fraccionarios como 1.5, 1.3, 2.1, etcétera. Deben de ser números enteros. Una. La otra es que entre esos índices de Miller que van a describir valores de los ejes cartesianos, además de ser números enteros, entre ellos no debe de haber una separación. Es decir, índices de Miller de los ejes X, Y y Z, digamos, el 1, 2, 3, pues son números enteros, pero de pronto hay quien le pudiera poner comas, guiones, guiones bajos, etcétera. Entonces Miller dijo, para no entrar en confusiones, vamos a eliminar todos los símbolos que pudieran confundirnos entre ellos, ¿sale? Entonces, todo eso es lo que va dándole forma a los índices de Miller. Son los ejes cartesianos, pero con algunas restricciones, con algunas convenciones en relación a su arreglo, a su acomodo. Conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo pues esa parte de los índices cómo se obtienen y sobre todo qué requisitos deben de cumplir, ¿sale? Para empezar, pues partimos de ejes cartesianos en un sistema ortorrómbico, es decir, a 90 grados. Tenemos Y, tenemos X y tenemos Z. Se fijan, los tres índices están a 90 grados, ¿sale? Y de ahí son las referencias. Por ejemplo, bueno, quienes no han manejado los ejes cartesianos, para definir este punto rojo que está aquí, parto del origen, yo establezco el origen y tengo que caminar en una cierta dirección para llegar a ese punto rojo. Esa dirección es la dirección X, ¿sale? Entonces, los ejes cartesianos X, Y y Z. Entonces tengo que caminar en X1, en Y0 y en Z0 y ya llegué a mi destino, ¿sale? Si quiero llegar a este otro punto rojo que está acá, que es el ejemplo que vemos acá, pues tengo que caminar desde el origen, tengo que caminar en X1, en Y1 y en Z,
aquí me equivoqué, perdón. Aquí es importante la secuencia. Después de que llego al primer punto, puntero pluma, me voy en el eje de las Y, para acá también 1, y estando aquí subo 1 en la dirección Z, ¿sale? Y este punto es el 1, 1, 1, ¿ok? Dos cosas. Recuerden ustedes que estamos en índices de Miller sobre una estructura cristalina. Y esa estructura cristalina la transformamos a algo hipotético, algo como lo nombrábamos en las clases anteriores, algo ideal, un ente virtual que viene a ser una era la estructura cristalina y otra es la red cristalina, ¿sale? Esa red cristalina me permite hacer un cubito y poner puntos donde están los átomos, ¿sale? Entonces aquí, entonces estamos trabajando con una estructura cristalina y les decía que esa estructura cristalina la representamos la representamos con una celda unitaria. Una celda unitaria es el punto más que se va a repetir en un material. Es la célula de los animales o la célula en los vegetales, ¿sí? Entonces, es la celda unitaria. Entonces, se le llama unitaria porque cada lado vale 1. Por eso aquí en los ejes cartesianos estoy diciendo que de aquí a aquí es 1 al cubito. El otro lado es 1 y el otro lado es 1, ¿sale? Eso por un lado, por eso se le llama celda unitaria. Ahora quiero que vean otra cosa antes de borrar todo esto. Observen esto. Aquí le estoy poniendo esto que es igual a esto que está aquí. Oye, pero es que los índices de Miller me dicen que no debe de haber, que deben ser números enteros y que no debemos de poner signos entre ellos. Bueno, es que estos no son todavía índices de Miller, esto que estoy señalándoles, por eso tenemos ahí comas. Esas coordenadas, pues es la ubicación de un punto en un cubo, ¿sí? Si queremos transformarlo a un plano o una dirección, tenemos que transformar eso a índices de Miller. Y en este caso, pues no es mucho problema, puesto que basta con eliminar los signos entre ellos y hacer otros arreglos que vamos a describir a continuación, ¿sí? De tal manera que de esta manera definimos o aprendemos a manejar los ejes cartesianos en un cubo. Ahora vamos a aplicar eso a planos y direcciones. Bien. Voy a hacerlo ahorita de manera general, las dos, lo de planos y direcciones, y después vamos a profundizar o a particularizar en lo que son planos y direcciones. Cuando hablamos de planos, perdón, de direcciones, estamos hablando de vectores cartesianos, por su similitud. Y básicamente es seguir un caminito para llegar a un final. Para el caso de direcciones, por ejemplo, tenemos aquí está el origen de los ejes cartesianos, X, Y y Z para acá arriba. ¿Sí? Busco llegar a esta dirección, a este punto, y necesito definir la dirección en la cual está ese punto.
busco definir la dirección donde está ese punto. Fíjense bien. ¿Qué es lo que hago? Pues bueno, tengo que seguir un caminito. Me voy para acá en X, lo mismo que hice hace un momento. Me voy para acá en X, tengo X, Y, Z. Me voy en X en 1. Luego en Y me voy 1. Y luego en Z llego en 1. ¿Sale? Y la dirección va a ser la resultante de esos tres vectores, ¿sí? Entonces una dirección es un vector que tiene dirección, magnitud y sentido, lo que veíamos en vectores en física, ¿sale? Aquí las direcciones también van a tener magnitudes, pero se van a aplicar ya cuando hablemos de estructuras cristalinas un poquito más complejas y planos más complejos. Okay. Por lo pronto aquí tengo esta resultante en color verde y llega hasta este punto rojo y es la sumatoria de X, de Y y de Z. Es la resultante, ¿sale? Y ahí tengo ya una dirección. Dos cosas que hay que aclarar aquí de la dirección. La primera, la dirección siempre va a salir del origen. Cuando tengo un origen bien establecido, a partir de ahí voy a generar la resultante de la suma de vectores X, Y, Z en este caso, ¿sale? Y la dirección va a salir de ahí, del origen, siempre va a salir de ahí. Y va a terminar en este punto, el punto de la magnitud del vector. ¿Okay? Esa es una característica de los vectores. Ahorita cuando vayamos con planos va a ser un poquito diferente. Ya definí la resultante de esta sumatoria de planos en X, en Y y en Z. Ahora me falta esos vectores transformarlos a índices de Miller. Los índices de Miller dijimos que deben ser números positivos, números enteros, no tengo ningún problema. Ahí está, son números enteros. En el caso de direcciones, los vectores o los índices de Miller, perdón, deben de estar encerrados en corchetes. Así vamos a diferenciar un plano y una dirección. En este caso, una dirección. Por eso aquí vemos que están encerrados en corchetes. Son los paréntesis cuadrados, ¿sí? De esa manera vamos a identificar las direcciones. Pero, ¿qué pasa cuando la dirección va, digamos, déjenme lo pongo en color verde? Imagínense que esa dirección viene aquí así, al centro de este plano. En ese caso tengo que irme en X, me voy 1, en Y me voy 1/2 y en Z me voy a 1/2. ¿Sí? Y aquí es donde viene el problema. Es que los índices de Miller me dice que deben de ser números enteros y aquí tengo números fraccionarios. ¿Okay? Hay un procedimiento para transformar esos números fraccionarios a números enteros y definir la dirección. Lo vamos a ver más adelante. El día de hoy nada más quería dos cosas: establecer la importancia de definir planos y direcciones. Y la segunda es hacer un ejemplo de planos y de direcciones y ver de manera general cuál es la diferencia entre unos y otros. Y el día de mañana vamos a particularizar
con planos y con direcciones, ¿sale? Entonces aquí de entrada les comento ya, los índices de Miller deben de ser números enteros y aquí ya tenemos un problema. Eso lo solucionamos el día de mañana. Lo cierto es que de aquí vamos a tener una dirección con H, K y L. Algo que se me había pasado es que ya una vez que estamos trabajando con planos y direcciones, ya las coordenadas no son X, Y y Z. Ahora es H, K y L. ¿Por qué? ¿Por qué ese cambio? Pues de pronto a este nivel pudiera ser que no tenemos ningún problema en utilizar X o H, Y, K, Z o L. Pero conforme vamos avanzando en el estudio de planos y direcciones, además de diferenciarlos a ellos, vamos a entrar en conflicto cuando se llegue a analizar desde el punto de vista de la física o como vectores, y esas magnitudes van a tomar variables de X, Y y Z. ¿Sí? Entonces, para no entrar en conflicto, hacemos esa transformación. Ya cuando hablamos de índices de Miller, X, Y, Z de los ejes cartesianos cambia a H, K y L. ¿Sale? Bueno, vamos con los planos ahora. Un plano les decía que es un bloquecito de átomos dentro de una estructura cristalina. Nuevamente usamos el recurso de la red cristalina para identificar, para enseñarles un plano. Y aquí lo estamos viendo. Nuevamente tenemos ejes cartesianos y aquí les decía, por ejemplo, en esta celda unitaria, este plano es esta tapita de arriba y está compuesto por varios átomos. Bueno, aquí no vamos a dibujar los átomos, pero sí vamos a dibujar el plano, la orientación, etc. Y ya después, si es necesario, ponemos en ese plano los átomos que pueden estar conformados de acuerdo a la estructura cristalina. Pero vamos a ver cómo se conforman. Los planos dentro de un cubo, dentro de la estructura cristalina, van a llegar a cortar. Déjenme tomar mejor como referencia antes de hacer ese que está en amarillo. Tenemos aquí así, así y así. Ahora vamos a tener para acá H, para acá vamos a tener K y para acá vamos a tener L. Todos los planos, en algún momento van a llegar a topar mínimo a dos ejes cartesianos o a dos índices de Miller, ¿sí? En el mejor de los casos es cuando intersecta a los tres. Cuando intersecta a los tres, aquí les voy a poner, por ejemplo, aquí tengo el origen. Digamos que intersecta un plano a H aquí, intersecta a L acá, e intersecta acá, aquí. Bueno, entonces ese plano, híjole, sí. No, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Déjenme hacer algunas adecuaciones. Vamos a cambiar de origen para poder ilustrarles de mejor manera esto del plano. Vamos a cambiar el origen, vamos a poner el origen aquí, ahí al fondo, y tomamos H para acá, tomamos K para acá,
y tomamos L para acá. Y vamos a dibujar un plano que intersecte a los 3 ejes cartesianos. Y ese plano va a quedar así. Si a cada uno de los ejes cartesianos los intersecta en un valor de 1, entonces ese plano va a quedar así. ¿Okay? Va a quedar como un cubo. Y la nomenclatura para los planos me va a indicar algo diferente a lo que teníamos en las direcciones. Por ejemplo, en esta dirección les decía que teníamos HKL y teníamos que seguir un caminito en X, Y y Z. Y ese caminito era 1, 1 y 1. Y lo transformábamos así. ¿Sí? Aquí en planos es diferente. En la primera diferencia que hay entre un plano y una dirección es el origen. En la dirección les decía, la dirección nace donde está el origen. En planos no. En planos, el plano en cuestión nunca debe de tocar al origen. ¿Sí? Entonces ahí está una diferencia importante. ¿Sí? Y la nomenclatura me va a indicar, ¿dónde está? La nomenclatura me va a indicar en qué punto ese plano corta a cada uno de los ejes. ¿Sale? Entonces, este plano que tenemos aquí, dibujado en color verde, ese plano está intersectando a cada uno de los ejes. A H, ¿en dónde lo intersecta? A ver, ayúdenme. No se me duerman. En 1, profe. En 1, perfecto. K. En 1 también. En 1 y a L también en 1. ¿Ok? ¿Se fijan? Acá tenemos la nomenclatura para ese plano. Entonces, en planos, el origen nunca debe ser tocado por el plano. ¿De acuerdo? ¿Lo estás viendo, Marcos? Marco. Bueno, aquí no vino. Profe, y si, Mire, digamos, en algún punto toca el origen, ¿qué pasaría con el plano? O sea, ¿no se podría formar? nunca debe tocarlo. Entonces tenemos que escoger un origen en un lugar donde no lo intersecte. Por ejemplo, aquí escogí este de acá. Pero también puedo escoger este de acá, el contrario. Incluso puedo escoger este. Puedo escoger este. Esos vértices son los lugares donde puedo escoger el origen. El problema es que al momento de darle nombre, de desarrollar la nomenclatura, va a ser más complicado hacerlo. Ya cuando particularicemos para cada uno de los planos o direcciones, vamos a hacer un ejemplo donde vamos a cambiar ese origen y vamos a ver qué tan complejo se torna el cambio ese del origen. ¿Sale? Por lo pronto, ahorita confórmense con eso, que el plano no debe de pasar el origen. ¿Okay? Tiene otra diferencia. En direcciones, los índices de Miller, además de ser números enteros, que acá tenemos números enteros, en direcciones, los índices de Miller están encerrados por corchetes o paréntesis cuadrados. En planos, los índices de Miller deben de estar encerrados en paréntesis redondos. ¿Sale? Les comento esto y quiero ser bien puntual, porque son errores que se cometen aún y asistiendo a clases normales.
Y de pronto son detallitos que se nos van al momento de estar resolviendo un ejercicio. Y para mí es de pronto complicado ser flexible en algunos aspectos, de tal manera que por eso les comento o trato de ser bien puntualizado, de estarles repitiendo varias veces cómo es que se debe de desarrollar la nomenclatura para planos y de direcciones. ¿Por qué? Porque de pronto yo en un examen les puedo decir, dibújenme el plano 111 y me van a dibujar ese plano, pero me van a poner, ese es el plano 111. Y ahí ya me metieron en conflicto porque la normatividad de la nomenclatura me indica que estos corchetes son para direcciones. Y ahí no hay para dónde hacerlo. Definitivamente este no es un plano, este es una dirección. Pero aquí me estás dibujando un plano, entonces como que ahí hay conflicto en los conceptos. Uno. Lo otro es, por ejemplo, otro aspecto importante es el hecho de definir de manera clara la orientación de los ejes, la orientación de los índices. ¿Okay? ¿Por qué? Digamos que yo tengo, bueno, este plano. Vamos a desarrollar este plano que está aquí en verde. Vamos a aprovechar que ya tenemos los ejes cartesianos. Aquí sería H, aquí sería K y acá sería L. ¿Dónde ese plano está interceptando a cada uno de los ejes? Se fija en ese plano, está interceptando a H. Bueno, vamos a utilizar este, nada más que lo vamos a poner en color rojo. Este plano está interceptando a H en 1. Acá, fíjense que K es X. Y si este plano sigue corriendo, nunca va a atravesar al eje X o al índice K. Como son paralelos, nunca van a topar. Cuando eso sucede, entonces ese eje o ese índice se le pone 0. ¿Ok? Cuando un plano corre paralelo a un eje, entonces se le asigna un valor 0. ¿Por qué 0? Porque es infinito. Es decir, nunca va a rozar a ese eje. ¿Sale? También cuando particularicemos les voy a decir por qué es igual a 0, pero parte del hecho de que es una coordenada infinita. ¿Sí? A L, ¿en dónde lo cruza? Lo cruza acá en 1. Entonces, ese es el plano 101. Por eso aquí tenemos, observen, el plano. Aquí me fui mal. Y los voy a confundir. Vean que no es el mismo. ¿Se fijaron? Al buen observador. Sí, porque le dio el valor de H a Y cuando el valor de H debe ser para X. Exactamente. Exactamente. Aquí es donde toma importancia la orientación que uno les da. Si yo tomo una orientación diferente, entonces la nomenclatura o el nombre de ese plano va a ser diferente, que es lo que acaba de pasar aquí. Observen lo que dice su compañero. Aquí poniendo HKL es X, Y y Z.
y yo puse H donde era Y, debía haberla puesto acá. ¿Sí ven? Ok. Lo que está en rojo, lo que está en rojo aquí es lo adecuado de acuerdo a la orientación X, Y y Z en negro. ¿Sí? Y este valor o este índice, estos índices de Miller son adecuados considerando la orientación de los índices en verde. ¿Ok? Vamos a hacerlo nuevamente para concluir. De acuerdo a este plano, tengo H, K y L. Y ahora sí vamos a ponerlo bien. H, K y L. Ese plano nunca toca al eje H. Por lo tanto va a ser 0. Acá está el eje H. Entonces va a ser 0. Por eso se le pone 0. Al eje K, que es este, partiendo del origen, aquí está, lo topa en 1. Y al eje L, que está para arriba, lo topa también en 1. Por eso aquí tenemos que es el 0, 1, 1, de acuerdo a la orientación que tomé. Y termino encerrándolos en paréntesis redondos. ¿De acuerdo? Ahora viene lo que quería mostrarles. Y bueno, ya se dieron cuenta. Conservo el origen, pero ahora cambio la orientación. ¿Sí? Ahora voy a poner, como lo había puesto anteriormente, H. Vamos a ponerlo acá, en K. Bueno, voy a ponerlo empalmado para no confundirnos. Voy a poner H para acá. K para acá. Y L para acá. Ese se queda igual. Ahora, así, lo voy a poner con color azul. Con esta orientación nueva, ¿dónde ese plano intersecta cada uno de los ejes? Bueno, ese plano ahora intersecta a H en 1, acá en 1 y a L, terco, K en 0, este es K, y a L en 1, ¿sí? L es para arriba y lo intersecta en 1. Okay. Bueno, pues este plano ahora no es 0, 1, 1, ahora es el 1, 0, 1. ¿Se fijan? Tanto este plano que me habían dado anteriormente como este está bien, siempre y cuando sea la orientación adecuada. Con esto quiero decirles que si estuviéramos en presencial y en un examen, están ahí con su compañero y ven que ustedes ponen 0, 1, 1, pero su compañero puso 1, 0, 1, puede darse el caso que los dos estén bien, siempre y cuando tú tomaste la primer orientación y siempre y cuando tu compañero, que tiene un valor numérico, un valor de índices diferentes, tomó la orientación en rojo. ¿Sale? Entonces, podemos tener nombres diferentes de planos y puede ser que estemos bien, siempre y cuando la orientación de los ejes cartesianos o de los índices de Miller estén orientados acorde al nombre que le estamos dando al plano. ¿Sale? Entonces, eso es también como tip para que no se asombren si en un momento dado ven que ustedes tienen un nombre de plano diferente al de su compañero. Todo está en función de la orientación que yo tomo. ¿De acuerdo?
Borramos todo. Entonces, de manera general, ya les definí 3 diferencias importantes entre planos y direcciones. Una es los paréntesis. En unos son redondos y en otros son cuadrados. 2. El origen. En direcciones, el origen se coloca donde nace la dirección. Y en los planos, el origen nunca va a tocar al plano. Y 3, la orientación. Origen y la orientación. En ambos casos, tanto planos y direcciones, podemos tener un sentido diferente y puede estar bien. ¿Sale? Estos 3 aspectos son los más importantes al momento de tratar con planos y direcciones. Dejamos ahí el cabo suelto, donde los índices son fraccionarios. Hay que transformarlos a números enteros y eso lo vamos a ver el día de mañana. ¿Sale? En otras palabras, las direcciones es seguir el caminito o hacer suma de vectores para llegar al punto final. Y en planos hay que hacerse la pregunta en dónde el plano corta a cada uno de los ejes para poder definir el nombre del plano. ¿Sale? En este caso el plano cortó a X en 1, a Z en 1, por eso tenemos 0, 1, 1, porque a X nunca lo intersecta. ¿Sale? ¿Dudas, muchachos? ¿Aclaraciones? Son las 4 en punto. No, Doc. Bueno, por mi parte no. Ok. Bueno, me doy por enterado que todos le entienden entonces, bajo esa perspectiva. Entonces, el día de mañana continuamos con este tema. Ya vamos a particularizar